como les habíamos anunciado en la entrevista central de la noche de hoy, contamos con la presencia del licenciado Francisco Figuereo Díaz, economista y analista político, que en la noche de hoy nos estará evaluando de manera general los principales aspectos en el plano político y económico en la sociedad dominicana. Muy buenas noches, Francisco. Bueno, buenas noches, estimados amigos, tanto Alberto, Ernesto, un placer de verdad estar aquí nuevamente. Así es. Nuevamente. Bueno, Francisco, quisiéramos iniciar que a propósito de la fecha, ¿no?, de diciembre, y que ya inició el cronómetro para finalizar este año, iniciar el 2019. Y ya estamos en la parte más importante de la semana, porque tú sabes que ya la gente recibió su chelito. Así es, precisamente. Quisiéramos ver un balance sobre la economía en sentido general, las variables macroeconómicas, cómo se han comportado durante el trayecto del año 2018 y cuáles serían las perspectivas para el año 2019, crecimiento económico, inflación, empleos, etcétera. Mira, qué interesante. La economía este año ha estado estable. Teníamos de alguna manera un calentamiento y el gobernador del Banco Central y la Junta Monetaria han aumentado la tasa de política monetaria, que es el precio del dinero. Y es un instrumento tan clave que cuando se aumenta ese instrumento, pues influye en todos los tipos de interés en la economía. Pero a pesar de eso que afecta el coste de la gente, el coste de la vida, porque el tipo de interés te aumenta inmediatamente el precio de la vivienda. En cuanto a si tú vas a tomar un préstamo en un banco y te suben las tasas, pues evidentemente hemos visto un alza en las tasas de las hipotecas bancarias. Nosotros tenemos una cultura para el fin de año en cuanto a ferias de préstamos que se arman, donde las tasas están muy buenas, 7%. Tú sabes que una de las mayores críticas que yo le puedo tener al gobernador del Banco Central y la gestión del gobernador es que no se han diseñado políticas públicas que favorezcan la vivienda más allá de lo que se hizo en años anteriores. Es decir, cuando se crearon aquellas condiciones para tomar préstamos donde pudieran liberar encaje los bancos, pero tú ves distorsiones, por ejemplo, que en un carro, tú vas a tomar un Mercedes-Benz y tú tienes 7.5% de interés para tomar un carro. Una tasa muy atractiva. Pero claro, pero tú vas a una casa que tiene menor riesgo, esa casa no se va a caer de ahí, no la va a chocar otro carro, y esa tasa está en 11%, 9%, pero un año, y luego te sube. Entonces tú tienes esa distorsión en el mercado que existe en el mercado bancario. Yo creo que una de las cosas que hay que tomar en cuenta para favorecer a la gente, porque hay que hacer política económica que favorezca a la gente, no que favorezca a la banca solamente. Eso por ese lado, esa es una de las críticas que le tengo al gobernador, una crítica sana, porque es un asunto de políticas públicas, que es importante que desde el Congreso tengamos legisladores que estén pensando en eso, cómo favorecer a la gente realmente. El costo de la vivienda es el insumo más básico que puede tener cualquier persona en su presupuesto personal, ¿entiendes? Incluso aquí las tasas de interés para las tarjetas de crédito aún son bastante onerosas. Sí. Eso es otro tema que se debería de resolver aquí. Pero en cuanto a la inflación está estable, está dentro de las bandas que se prevé cada año. Aquí no tenemos ese problema. Incluso para el tipo de cambio que la gente siempre es como un problema, es como un olfato que la gente tiene. Si está subiendo el tipo de cambio, la gente dice, el dólar está subiendo, porque es un asunto que está en la conciencia de la gente, fruto de la experiencia que tuvimos en el 2003. Se deprecia menos del 5% cada año. Entonces, y el gobernador lo dice, o sea, lo dice en el programa de política monetaria del Banco Central, se establece que la depreciación del tipo de cambio estará en torno a un 5%. Un comportamiento muy estable. Sí, así que nosotros lo que tenemos que seguir trabajando es creando oferta de divisas, es decir, creando condiciones para que el país tenga un aumento en las exportaciones y que pueda crear divisas, tanto en servicios como... Entonces, en torno a la inflación, ¿ves un panorama de estabilidad durante el 2018, incuestionable, así también lo ha percibido la sociedad, pero hay un elemento importantísimo que es el del crecimiento económico, que año tras año ya nos hemos acostumbrado los dominicanos a ver al gobernador del Banco Central. No es una sorpresa decir que la economía creció. Este año se proyecta que crezca por encima del 6%. Sin embargo, y acá viene la pregunta, muchos dominicanos
todavía se quejan, todavía cuestionan este dato debido a que no lo sienten particularmente como un incremento en su bienestar familiar. Y nos gustaría tu análisis en ese sentido. Es que está claro de que el crecimiento contable, porque es un crecimiento contable el que hace el Banco Central, no es el mismo crecimiento que pudiera tener una gente de a pie. En economía es contabilidad nacional, la construcción del Producto Interno Bruto de una nación. Pero fíjate, nosotros tenemos exportaciones no. Vamos a hablar del sector hotelero aquí. El sector turismo en sentido general crea, fruto de su actividad que produce, 8.000 millones de dólares cada año. Y eso genera un proceso de encadenamiento hacia otros sectores. Una cifra considerable, más del 10% de la Pero desde luego, nosotros transportamos en aviación 14 millones de pasajeros. Wow. Entonces, eso te indica a ti de que tenemos sectores bastante fuertes. Muy pujantes. Pujantes. Entonces, nosotros tenemos exportaciones de servicios interesantísimas. Tú sabías que el turismo de servicio, y dentro del turismo de servicio, el turismo médico, nosotros somos un país pionero. Mira, aquí está viniendo gente a hacerse bariátrica, no solamente la lipo, ¿verdad? Sino también bariátricas. Tenemos un hospital como la Plaza de la Salud y Sedimat, que son modelos en la región en cuanto a costo, y que la gente viene a nuestro país a darse sus tratamientos médicos en el país. Es decir, que nuestra economía es una economía interesante, pero ¿por qué no le llega a todo el mundo? Porque todo el mundo no está dentro del Producto Interno Bruto. Hay que ver cuáles son los sectores que están creciendo. Si el sector bancario crece, evidentemente, ¿cuánto empleado tiene el sector bancario? O sea, no le va a llegar de la misma manera. Si el sector de la construcción también, la mano de obra. Igual, cuando el sector de la construcción crece, yo no me siento tan feliz, por un lado, porque esa mano de obra que está ahí es una mano de obra extranjera que no paga impuestos y por ende solamente deteriora nuestra seguridad social. ¿Cómo hacerlo con la informalidad que impera en el mercado laboral dominicano? Hay muchas empresas informales que no hay forma de que el Estado la pueda contabilizar, que estén de manera directa pagando impuestos, aunque lo hacen de manera indirecta. O sea, ¿qué hacer frente al sector de la informalidad? Pero claro, lo que tú dices es correcto. Casi el 50% de la actividad económica de nuestro país es informal. ¿Y por qué es informal? Primero, porque tenemos un sistema fiscal que es totalmente distorsionante. Tiene muchas distorsiones. Ya creo que es necesario ya que... Yo sé que estamos en un proceso ya político y que ningún presidente, al menos que se vaya, se va a meter en un proceso de hacer una reforma fiscal como debe de ser. Pero yo creo que ya cualquier presidente de la República que asuma a partir del año 2020, nuestro país necesita una reforma fiscal que esté abocada primero a reducir los subsidios a sectores totalmente improductivos. Nosotros tenemos sectores industriales aquí que sobreviven de manera ineficiente gracias a los subsidios que le da el Estado dominicano, y no es el Estado, somos los dominicanos que financiamos esos subsidios que tienen esos sectores. Entonces nosotros tenemos que comenzar por ahí y tenemos que crear un sistema fiscal en el cual sea inclusivo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tener una seguridad social costosa, también un sistema con tantos impuestos. Fíjate, salió un estudio de la Dirección General de Impuestos Internos, el Ministerio de Hacienda, varias instituciones públicas trabajaron en él, incluso mi amigo Mario Cardosa, que es uno de los mejores economistas en materia de política fiscal en nuestro país. Y en ese estudio arroja que la evasión de los tres impuestos anda por el 50 y el 60%. O sea, República Dominicana tiene tres impuestos importantes, que son el impuesto sobre la renta, el impuesto al ITEVIS y el impuesto sobre la renta tanto a personas físicas como a personas jurídicas, tanto a empresas como a personas normales. Y ese impuesto andan en torno al 50 y el 60% de la evasión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que la República Dominicana tiene que crear realmente, primero, una administración mucho más eficiente. Es cierto, Magín y tanto Juan Hernández en su momento han hecho un buen trabajo. Lamentamos la muerte de Juan Hernández. Es un excelente técnico. Es muy lamentable el fallecimiento. Una revolución en la Dirección General de Impuestos. La revolución tecnológica de la DGI, tenemos que agradecérsela a la política administrativa de Juan Hernández. Para su familia. Sí, es lamentable. Pero también, por ejemplo, este año se está estimando una mejora en el crecimiento también de la recaudación del 5 al 6%. O sea, que desde el punto de vista administrativo se puede hacer más, se puede hacer más, o sea, se puede seguir mejorando para achicar un poco esa brecha que es bastante grande en cuanto a lo que se debe de cobrar por impuestos. Pero ojo, no es con los chiquitos solamente, es con los grandes, no con los pequeños,
porque no se puede tener una política fiscal dirigida para perseguir a los pequeños contribuyentes y los grandes contribuyentes andan sueltos. Porque en otro orden, Francisco, el tema de empleos. En República Dominicana hay una percepción generalizada de que no aparecen trabajos para los jóvenes o para la ciudadanía en sentido general, para no focalizarlo, y que los trabajos que aparecen no son de buena calidad. ¿Cuál es tu análisis en ese sentido? Mira, nosotros los PRDistas somos los pioneros en promover el primer empleo. Oye, pero yo creí que tú ibas a dejar lo político para el segundo. No, pero ya es que no, yo tengo que decirte que nosotros los PRDistas tenemos que decir las cosas con orgullo. Oye, 33 de las 35 leyes más importantes de este país, que aportan a este país, salieron de las manos de los legisladores del PRD. Entonces uno tiene que decírselo para recordar a la gente. Recuerda lo que hablábamos fuera del aire, que la política es una lucha por la construcción del sentido común. Y las categorías son lo que explican a la gente, o sea, cómo funciona la realidad. Nosotros tenemos que decir a la gente que fuimos nosotros que lo hicimos. Entonces, ya a ustedes los PLDistas les tocará decir a ustedes. Pero mira, el tema del empleo en nuestro país es preocupante. Y yo creo que el problema se debe resolver primero por la parte técnica. Yo creo que debemos de impulsar en el Infotep formas de emprendedurismo en el cual los jóvenes en los barrios puedan inmediatamente que salgan de un curso del Infotep tener las condiciones para poder brindar servicios. Oye, un electricista gana más que un licenciado en administración. Un electricista que sale del Infotep gana más en términos de remuneración. Por eso la informalidad no significa bajo salario o bajos ingresos. O sea, no es sinónimo de bajos ingresos. Pues yo contraté a una gente para ponerme un televisor y un abanico, hizo 1.500 y una hora lo hizo. Y no porque el trabajo debe ser medido en horas, porque él tiene todas las herramientas, sino porque la actividad genera riqueza. Sí, no, claro, porque la informalidad y su falencia va más vinculado a la seguridad social o a la carencia de esta y a la evasión de impuestos, que en este caso no sería evadirlo per se, pero no están aportando al sistema fiscal de la República Dominicana. En esos dos sentidos es que están las Pero falencias. hay una distorsión también. Ese muchacho tiene, ese electricista tiene una tarjeta del SENASA subsidiado. Sí. Es decir, él genera ingresos por una actividad, pero también el mismo sistema dominicano ha creado la distorsión de que él tenga una tarjeta de seguridad donde nosotros le financiamos también. Entonces, ese financiamiento nosotros lo tenemos, conceptualmente hablando, para las personas con menos recursos, las amas de casa, las ancianas, o sea... Esa es la razón de ser de ese financiamiento. Desde luego, entonces, debe de crearse las condiciones para que ese cuenta propista, así como lo llama el Banco Mundial, o el que trabaja por cuenta propia, pueda insertarse en la economía y pagar sus impuestos. Bueno, Francisco, con tu permiso, vamos a un receso comercial y cuando regresemos, entonces vamos a hablar ya desde el punto de vista político, ¿verdad? sobre el panorama actual y las proyecciones futuras. Bueno, es el momento de la pelótica, como dicen muchas veces, los deportes nacionales en la República Dominicana, la pelota, el béisbol y la política. Y Francisco, no somos ajenos, como no lo es tampoco el pueblo dominicano, que durante el año 2018 uno de los principales temas políticos, como casi siempre lo es, siempre y cuando un gobierno va acercándose hacia el final de su mandato o a un año preelectoral como es el 2019, el tema de la reelección presidencial. En el mismo día de hoy en el periódico El Nacional sale la noticia de que Víctor Masalles dice que no le sorprendería que se aprobase una modificación constitucional para que el presidente Danilo Medina se pudiese reelegir. ¿Lo ves de esa manera también? De que el presidente Medina esté en reelección y lo ves como una posibilidad en el futuro inmediato. Bueno, la realidad es que hay que esperar que el presidente de Medina se refiera al tema. Yo creo que él no tendría inconveniente en cuanto a lo interno y a lo externo, porque los números se consiguen. Y no, pero describe eso, abunda un poquito, sí, ¿verdad? Los números se abunda un poquito. Los en números, el hecho de que, porque a lo interno,
se percibe, o sea, hay una lucha de facciones en estos momentos. Pero no es una lucha realmente, porque tú no has visto la primera galleta que se han dado. Entonces, cuando No, tú... Bueno, no pero una no es lucha una, libre, no es una pero- lucha libre, No o es una sea, lucha, no es una lucha como en el PRD. Lo que pasa es que los una ricos lucha no de pelean. conceptos y Tú de tienes que ideas. entender, yo he entendido ya en nuestra sociedad, ir más allá de la construcción de las agendas setting que se crean en los medios de comunicación. Vamos a ver. Si tú no estás viendo persecuciones reales, como la que hay en Brasil, donde se está persiguiendo políticamente a candidatos y metiéndolos presos, es una lucha por el poder que hay de verdad. Esta es una lucha, la lucha de los PLD, es una lucha soft, es una lucha de los medios de comunicación que dicen una cosa, un asunto por Twitter, tú ves principales figuras del comité político exponiéndose a situaciones que de alguna manera degradan lo que es la política real. Ok. Yo creo que la política real es, por ejemplo, que si Leonel hace una demostración de fuerza, como la hizo en Santiago, le diga a la gente por qué él quiere ser presidente nuevamente, porque ya él tiene 3 periodos y él debe de decir a la gente enamorar y convencer. Pero no hay ninguna lucha en el PLD. Si nosotros hemos aprendido algo, los PRDistas, es que los ricos primero no pelean, y lo segundo es que cuando llega el momento y se decide que un candidato, todo el mundo se alinea, porque hay disciplina, y donde hay un partido político que hay disciplina, si mañana el candidato es Leonel, pues el PLD se va a aglutinar en torno a Leonel. Si mañana es Danilo, se va a entornar Para no a entorpecerte Danilo. el análisis. Ahora, no si habría hay problemas números en el PLD, acorde a tu visión, para que podamos seguir. Pero el PLD, imaginémonos que no, de pues, manera no, pero ya la unificada- reelección está aprobada porque si no hay claro, problema dentro. por la visión de Francisco. Y ya eso tampoco pasa. no hay problema afuera. Pero ok, entonces ya si no hay eso se va. problemas en el Porque PLD. si no hay problema, No, porque entonces... vamos a hablar de problemas El reales. PLD, aunque esté ¿Cuánto tiene la unificado, oposición? Francisco, aunque esté unificado, el PLD no tiene los votos suficientes. Entonces, no, claro. ¿cómo se conseguiría? Bueno, tiene que pactar, porque tú no compras, tú no vas a comprar una Tú no piña. vas a un mercado persa. No, tú no vas a comprar una piña tú solo si tú no tienes el dinero. Si tú tienes el dinero, tú vas a comprar la piña. Ahora, si tú no tienes el dinero, tú tienes que pactar. Por ejemplo, en España hoy se está discutiendo cómo se van a aprobar los presupuestos. ¿Por qué? Porque no tienen los números para aprobarlo. Si el presidente Danilo Medina quiere un proceso de reelección, tiene que concertar con las otras fuerzas políticas, entre las cuales el PRD está ahí. Y el PRD, y el PRM. bueno, algunos En donde diputados del Hipólito PRM Mejía, serán necesarios. En donde los dos principales líderes, inclusive el expresidente Hipólito Mejía dijo en el día de ayer que la reelección para él es un tema cerrado. Pero es que ya aquí no hay discusiones ideológicas con respecto a la reelección. Mire, es que en nuestro país eso no es un tema ideológico. La gente tiene 20 años, 30 años, 40 años viendo eso de manera normal. Y entonces, donde se ve algo con normalidad, además, dime tú, donde tú tienes diputados que son banqueros de número, ¿tú crees que realmente le va a importar levantar su mano para aprobar la reelección? No, porque para ellos no tienen mucha ciencia. Entonces, ¿qué variables, Ahora, según tu análisis, en la sociedad. cuáles Ahora, son las en la sociedad. Ahora sí, hay que salir a convencer a la sociedad, porque todas las encuestas que han salido se han pronunciado que no están de acuerdo con que se cambie la Constitución. ¿Entiendes? Que entrar en un proceso de reformar la Constitución solo por reformar un artículo no está bien. Y en un escenario... Deberíamos aprovechar eso para resolver otras cosas, otros vacíos que tenemos ahí en la Constitución, que desde el punto de vista del interés de políticas públicas se debe de abordar. En un escenario excluyendo al presidente Danilo Medina dentro del Partido de la Liberación Dominicana, ¿tú ves la posibilidad de que pueda surgir un delfín dentro de la misma Una corriente figura del dentro presidente del... Medina? Bueno, yo me imagino que tú lo ubicas en un bloque, sería del bloque dentro del grupo de Danilo. Sí, claro. Dentro del grupo de Danilo no han prendido ninguno de los ensayos. Bueno, pero no han prendido bajo estas Sí, condiciones pero actuales. ni siquiera tú ves ninguno que porque- apuntarle un poquito. Es Y- que no salen del cero. Sí, o pero sea, es si complicado. vemos que uno ¿Cómo pasa que no del salen 1, del cero? no, todos están en el cero. O sea, cuando se le pregunta a la Pero gente... cuidado, Francisco, porque pero- entonces después en par de A ver, meses a va a decir, ver. bueno, que como están en Sí, el cero, están en el entonces, cero. si Eso no hay se pro- justifica. sí. Ahora, lo mira, otro. No, es que enamorar a la gente... Francisco, Enamorar a la te gente... estoy viendo muy en una vía. No, es que enamorar a la gente. A Dime ver. cuáles son los políticos del comité político que están aspirando, que tú ves que tienen un proyecto propio. Yo te puedo señalar 2 nombres de personas que están en el comité político que tienen un proyecto propio y que están esperando que el hombre defina. Yo sé que Francisco Javier tiene su grupo propio,
que no depende ni del grupo de Leonel ni del grupo de Danilo. O sea, él tiene su propia dirigencia. Y además, construir un proyecto político es aglutinar personas, es collect people, como dicen los americanos. O sea, tú quieres tener un proyecto político, tú tienes que coleccionar dirigentes. Entonces... Pero pudiera cambiar esa realidad en el mismo momento en que, por ejemplo, en marzo, en un caso hipotético, el presidente Medina deje abierta la vía para que otros precandidatos de su facción puedan competir, Mira, diciendo que él no va. Saliéndome de ser político, Pudieran entrando a pasar del ser cero politólogo, te voy a decir, A ver. hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar porque aquí le encanta a la gente hacer proyecciones sobre el futuro. Y es que hay mucha incertidumbre. Y donde hay mucha incertidumbre, demasiadas variables que no están claras, hay que ser cauto y hay que esperar. Pero dentro del grupo de Danilo nadie pasa del cero. Y puede que ocurra lo mismo que ocurrió en el 2004. ¿Y cómo ves las Que en perspectivas? el 2004, escúchame, en el Sí. 2004, Hipólito decidió lanzarse a la reelección. Ninguno de los otros candidatos y personas importantes que estaban en el tren pasaban del cero. Entonces, no llegaban al 1, para ser más justo, ¿verdad? Y saliendo del grupo, de la facción del presidente Medina, yéndonos ya a la facción del presidente Fernández, que la lidera él mismo con su candidatura o su precandidatura, aunque tampoco ha anunciado la precandidatura, con sus intenciones de volver al Palacio Nacional a dirigir los destinos del pueblo dominicano. ¿Cómo ves el panorama para el presidente Fernández a finales de año y para el año 2019? Bueno, lo importante aquí es que si tú ves, olvidémonos de Leonel Fernández por un segundo y veamos las marcas, los carros. Los partidos son carros, ¿verdad? Son patanas. Y la patana del PLD tiene 30%. Tú necesitas un candidato que de alguna manera te tenga un 15%, ¿verdad? Y tú conseguir con los aliados el otro porcentaje. Los otros partidos del sistema, entiéndase el PRM, tiene 14%. Después de haber sacado 33% en el último proceso, ha venido deteriorándose la marca. ¿Y por qué se deteriora? Bueno, porque no se está haciendo lo que hay que hacer. Y aquí no hay que inventarse el agua tibia. Si tú no sales a trabajar y a conquistar el corazón de la gente con propuestas y dejar ese gallo loquismo para otro momento, usted no construye mayoría de esa manera. ¿Y cómo yo interpreto eso en la pregunta que acabo de formular sobre las perspectivas del presidente Desde Fernández? luego, si el presidente Fernández va a un proceso con los partidos de la oposición debilitados, evidentemente que pasará sin ningún tipo de inconveniente. ¿Entiendes? Y dentro del Partido Revolucionario Moderno, ¿cómo tú ves la definición de las candidaturas o del liderazgo de cara a las elecciones del año 2020? Bueno, tú le preguntas a los seguidores de mi amigo Hipólito Mejía, te dicen que Hipólito le gana a Luis, porque por la forma de trabajar de Hipólito. Sin embargo, tú observas del lado de Luis Abinader, y la gente que está apoyando a Luis Abinader no lo está apoyando porque es Luis Abinader, sino porque no quiere apoyar a la gente, lo que representa el grupo de Hipólito. No sé si me entiendes. ¿Y es mayoritario ese sentimiento, acorde a sus Sí, no, porque se ha vuelto un tema de juventud, es decir, se ha vuelto un tema generacional. Francisco, hemos culminado ya esta entrevista por el día de hoy. Yo creo que pasa el tiempo. así es, tenemos que invitarte más a menudo, Sí. porque cuando el entrevistado o cuando la entrevista es de calidad, pasa muy rápido el tiempo. Se lo agradezco, muchas gracias por la invitación. Esperamos estar otra vez en este escenario. Así es, gracias a ti por haber estado compartiendo con nosotros. Y vamos ahora a una pausa y regresamos ya de inmediato al bloque final de Tiempo de Orientación.